cómo nos imaginamos nosotros esta gestión urbana, luego de, digamos, de este suceso extraordinario que estamos viviendo y que lógicamente está transformando nuestra vida cotidiana. Para hablar sobre este tema hemos invitado a 5 personas que han venido, digamos, durante los últimos 20 años trabajando alrededor de la gestión urbana, el desarrollo urbano. Y quiero presentar a Ingrid Olivo. Ella es arquitecta, ella es experta en prevención y, y gestión de desastres naturales, vive en Salvador actualmente. Muchas gracias, Ingrid, por estar con nosotros. A Rosa Moura, ella es geógrafa y ella es experta en expansión urbana, conglomerados urbanos, vive en Curitiba. A María Lucía Raffinetti, ella es arquitecta, experta en planeación urbana, también especialista en medio ambiente urbano, vive en Sao Paulo. A Paola Ciclari, ella es arquitecta y urbanista, es especialista en políticas públicas para asentamientos informales. A Luis Mauricio Cuervo, economista, doctor en urbanismo, especialista en planificación, en prospectiva y en desarrollo territorial. Muchas gracias a ellos por aceptar la invitación del programa de gestión y desarrollo urbanos, que es un programa de pregrado. Entonces vamos a iniciar nuestro conversatorio. A la audiencia, por favor les voy a solicitar si tienen preguntas a lo largo de la primera ronda de intervenciones. Las vamos dejando las preguntas en el chat para de tal forma nosotros poderlas formular al final de esta charla. Vamos a tener 3 intervenciones de 5 minutos cada una de las intervenciones para los panelistas y vamos a iniciar con la primera ronda. Entonces, Ingrid, buenas tardes y muchas gracias por estar acá con nosotros. Tienes la palabra. Gracias, Armando. Gracias a Luis Mauricio también, al programa, a la universidad y especialmente a las estudiantes y los estudiantes que el día de hoy están presentes para compartir y aprender. Yo quiero ser breve, tenemos 5 minutos para hablar. Entonces, la primera cosa que yo quiero decir y un poco destila el trabajo que hice para mi tesis de doctorado, que fue una investigación de la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico frente a la gestión de los huracanes, como los puntos fundamentales, que creo que hay mucho paralelo y continuidad con lo que está pasando ahora en la pandemia y con lo que posiblemente podemos ver o los desafíos que nos esperan. Entonces hago un salto de la gestión de desastres a la gestión de la pandemia, que también tiene grandes paralelos en lo técnico, en lo conceptual y en lo práctico. Quisiera empezar diciendo que la manera en que entendemos una situación o un problema, dígase su definición o sus prácticas discursivas, cómo se habla de una cosa, suele tener mucha influencia en la generación de posteriores planes, proyectos, políticas, adjudicación de fondos y demás. Entonces, la pandemia, al igual que muchos desastres, pasa por una serie de como fases discursivas. Una de ellas, la más histórica, ha sido que son actos de Dios. Entonces, cuando se hace ese tipo de formulación, la respuesta pues va adjudicada a un poder que está más allá de lo que las personas podemos hacer, de lo que la vida política permite. Entonces, la respuesta es volcarnos a la fe. Lo estamos viviendo en El Salvador mañana, tarde y noche. Supongo que en otros países también. Hay otra manera de definir un desastre que también se está definiendo con una pandemia, ahorita como la nuestra, y es que es un fenómeno natural, un proceso natural, que son las fuerzas de la naturaleza y se invoca al virus, no al tema que el virus es mutante, al tema que un huracán, pues viene el viento y se generó por el mar, etcétera. Entonces, esa manera de formular la situación también le quita una carga política importante a lo que podemos hacer. Es decir, la respuesta puede ser entonces, la naturaleza es más fuerte que nosotros, no podemos hacer nada, o tenemos que dominar a la naturaleza. Y eso lo vemos en una serie de políticas, planes y fondos. Es importante para mí desnaturalizar como un proceso que sí puede tener un elemento natural, se inserta en un tejido económico, social, político y cultural, y eso es el desastre. Entonces, ¿cómo se inserta el mismo virus
en Bogotá, o en Medellín, o en Sao Paulo, o en Canadá, o etcétera, cambia. Entonces, frente a una causa que es en teoría la misma, los resultados son diferentes porque no es la causa en sí lo único, no es el virus per se, es todo el conjunto de relaciones políticas, económicas, espaciales que preceden la llegada del terremoto, la llegada del huracán, la llegada de la nieve o lo que sea, o la llegada del virus. Otra forma de definirlo es con una visión bastante tecnocrática. Y quiero decir que respeto mucho esa visión, a pesar que también tengo críticas hacia ella. Esa visión de la realidad insiste mucho en el levantamiento de datos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la ausencia campal de nuestros censos, nuestras proyecciones, de una población que no está bancarizada y no puede tener acceso a subsidios y demás. Tenemos un problema de infraestructura, se vuelve un problema de tecnología, por ejemplo, la vacuna o no la vacuna, o un problema de normativa, ¿verdad? Ahí viene la normativa urbanística o la normativa arquitectónica a la que quiero regresar. Un problema de producción económica y de abastecimientos, esa es otra manera de verlo, ¿verdad? Otra también muy válida es en base al tejido social. Entonces, muchas veces se habla que es un problema de organización social, para lo cual suele llegar una estructura que coordina con jerarquía cómo se va a proceder en la ciudad, en el territorio, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a abastecer, o es una respuesta desde la base, una base que quizá no tiene autoridades que lleguen hasta ahí y se las tienen que arreglar de alguna manera. Su provisión de alimentos, por ejemplo, la provisión de energía y demás. O es un problema de justicia social, es decir, quién tenía derecho desde antes al agua para lavarse las manos, quién no tenía derecho al agua y desde antes vivía en una condición de extrema vulnerabilidad, no al coronavirus, pero sí al dengue, a la diarrea, al Zika. Entonces, depende de la visión que usemos, y en eso quiero ser muy enfática, de la visión que usemos para definir la situación. Así, yo no diría que hay una correspondencia completa, pero habrá mucha influencia en la forma en que las políticas públicas van o no van a ser formuladas. Es un problema de gobernabilidad, de escala, entonces pasamos desde los municipios o incluso desde los barrios. Yo ahora vivo en un barrio cerrado, no pueden venir visitas. La directiva de donde yo vivo ha decidido, y esto no es un barrio ni de clase alta y tampoco es un barrio popular, pero esas atribuciones de controlar el espacio están siendo dadas desde la escala más local hasta la escala internacional, que decide los flujos, pues, de petróleo y de muchas otras cosas más. Entonces, si estamos utilizando ese lente, vamos a dar respuestas que van en función a ese lente. Se trata de un problema cultural, ¿verdad? Trabajamos en la parte educativa, la parte de más que un distanciamiento social como se ha dado en llamar, lo creo muy equivocado. Es un distanciamiento físico. Ahorita ustedes y yo estamos en compañía, estamos en mucha conexión social y distanciados físicamente, que es muy diferente. Entonces, cómo esas prácticas discursivas influyen después o durante la toma de decisiones los procesos que siguen a continuación. Eh, Quiero llegar a, después de haber dicho ese marco como de referencia básico, a decir que hay una gran trayectoria de relación entre las enfermedades y los desastres y las ciudades. Solo para poner dos ejemplos, la peste bubónica, también llamada la del emperador Justiniano, pues nos ha dejado grandes legados, como la lectura del Decamerón, en la cual un grupo de la élite italiana se refugia en las afueras de la ciudad a pasar la peste, que lo hemos vivido ahora. De hecho, varias de las tendencias de urbanización ahora en las grandes ciudades de Estados Unidos están apuntando a un nuevo movimiento hacia los suburbios, precisamente para ir a buscar la salud, el terreno, la solución de mis problemas individualmente versus una solución colectiva. Esa misma peste, por ejemplo, tuvo un gran efecto en el cierre de fronteras, que en nuestro caso se traduce en el cierre de aeropuertos, en las restricciones de movilidad intermunicipales, por ejemplo, interbarriales e interprovinciales. Otro caso de no era una pandemia, pero sí una epidemia, la epidemia del cólera morbus, generó todo un cambio en la visión de la ciudad desde el punto de vista de la necesidad de aprovisionamiento de agua.
Es decir, gran parte de las ciudades formales de nuestra América Latina y del resto del mundo tienen como una raíz en una enfermedad que fue crítica a nivel desastroso y que cambió la forma de la ciudad. Claro, es interesante ver cómo nos parece que eso es un pasado muy lejano, ¿verdad? No es nuestra generación la que vivió esas epidemias, no es nuestra generación o nuestros padres incluso los que pasaron por la peste española, pero quizás no es nuestra experiencia global, pero sí es la experiencia de millones de personas que han estado viviendo en un grado de vulnerabilidad muy amplio, en el cual cualquier brote de dengue arrasaba, cualquier diarrea o cualquier bronquitis, sin que fuera un coronavirus, ya ponía a una población altamente en riesgo y luego mermaba su capacidad de no regresar al estado original, que ese es un debate bien interesante, sino de ir más allá de resistir, lo que muchos llaman resiliencia, para crearse unas condiciones de vida mejores. Es decir, aquí de fondo la pregunta es, no estábamos satisfechos con lo que había antes, creo yo, porque había una ciudad de mucha injusticia en la cual por lo menos yo me logré salvar de muchas de esas condiciones. Ahora es un poco más difuso, pero esa normativa o esa forma de hablar de que la enfermedad nos ataca a todos por igual y a todos por igual, hay que verla con lentes muy finos. Los datos y las experiencias muestran otra cosa. Hay más vulnerabilidad para quien simplemente no se puede aislar, quien tiene que salir sin los medios para protegerse, por ejemplo. Hay más vulnerabilidad para quien no tiene agua en su casa. Entonces, hay millones de personas que estaban ya en esa condición. Se agrava, se difumina, se dispersa, pero tiene una raíz en la forma en que los recursos estaban previamente eh, distribuidos. Entonces, la pregunta clave para mí es, en esta tremenda crisis, que es grave, cuáles son nuestras respuestas más importantes. Es decir, podemos cuestionar la forma en que jerárquicamente se nos influye, se nos estructura un orden, cuánto podemos hacer desde la colectividad y desde lo individual. Por ejemplo, en el Caribe hay una experiencia de gestión de desastres muy diferente. En Puerto Rico, el caso que yo más estudié es una solución individual. Cada quien tiene sus provisiones, qué es lo que va a pasar con el huracán, y cada quien resuelve a su manera. Mientras que en el caso casi vecino, el de Cuba, hay una organización colectiva. Yo no diré democrática, pero colectiva. Entonces, la raíz de la solución es más cómo se organizan las personas y comparten la información y algunos recursos. Y siguen normativas, no estoy diciendo que no. Entonces, este tema de cómo vamos a vivir, es decir, cuál es el acuerdo o cuáles son los diferentes acuerdos y en base a qué y qué podemos cuestionar desde nuestra visión, para mí es lo clave. Es decir, el entender que hay siempre una necesidad de un tejido social, por eso es que el tema del aislamiento social, la forma de llamarlo así a mí me molesta mucho, porque va a incidir como en nuestra visión de lo colectivo, del transporte colectivo, de los espacios públicos, de los servicios públicos, que han sido una estructura y siguen siendo una estructura fundamental para la sociedad y entra a ser cuestionada cuando se busca una solución solamente individual. Y cuando vamos al distanciamiento físico, que tiene una razón de ser, pero que no debe ser la razón que justifica anular la esfera social. Eso es muy importante también con los desastres. Entonces, en este paralelo, lo que yo deseo insistir mucho, o la idea central, es tener mucho cuidado en la forma en que leemos la realidad. Es una realidad muy compleja, necesita una lectura económica, antropológica, hasta matemática y más de salud pública, pero necesita ser una visión que entiende esa multiplicidad de ángulos que la ciudad y los territorios necesitan. Eh, ¿Qué estamos haciendo o qué visión está atrás de estos planes? ¿Qué está atrás de estas políticas, de la asignación presupuestaria? Eso es muy importante, entender el por qué y a qué estamos respondiendo. Es como la idea principal que yo quiero dejar en el grupo. Armando, tú me dices si ya me terminé mis 5 minutos o si puedo seguir más. Armando, no tienes el micrófono.
Ah, qué pena. Gracias, Luis Mauricio. Muchas gracias, Ingrid, por esa primera intervención. Entonces vamos a darle la palabra a Rosa. Adelante, Rosa. Muito bem, 5 minutos é muito pouco. Eu gostaria de falar em português, mas eu trouxe umas telas. Eu quero ver como é que eu vou compartilhar isso. Vocês têm que me autorizar. Eu preciso da autorização para mostrar minha tela. Sí, adelante. Lo puedes hacer directamente a Aqui través vem, del icono verde con una flecha que está en el centro en la parte vem. de abajo. Ele me pede que ele diz que eu não estou autorizada a compartilhar. Espera un momento, Rosa. Se não hablo espanhol e portunhol e resolvemos. Armando, peço que veja essa questão também, porque eu também tenho telas para apresentar. Sim, eu tenho mapas. Perfecto. Paula, ¿tú le puedes compartir, por favor, que sea con anfitriona Rosa? Sí, profe, pero necesito que me des a mí el rol de anfitrión para poderle dar los permisos. Perfecto, porque yo no encuentro a Rosa. Ah, ya la encontré. Ya puedes. Ya, Rosa, ya puedes compartir. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿La miram? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a discussão que está sendo colocada hoje à noite. Quero agradecer ao convite da Universidade Rosário de Bogotá e a possibilidade de eu rever amigos como Luiz Maurício, Malu, nesse distanciamento todo que estamos tendo com o corona. Eu vou fazer uma fala que tem a ver exatamente sobre o que a pandemia poderia nos ensinar para futuros eventos globais. E, nesse sentido, o meu foco vai se dar sobre a rede de cidades, mas eu vou falar um pouquinho de predições, vou falar um pouquinho do real e do futuro. Predições, isso daqui é só um estímulo mesmo para que a gente entre no assunto. Tivemos a gripe espanhola entre 1918 e 1920, que levou a óbito 50 milhões de pessoas. E aprendemos um bocado de coisas com ela. Inclusive, o SUS do Brasil ele foi embrionado nessa época. Eu gostaria também de chamar a atenção sobre como a arte andou discutindo as pandemias. E aí está um romance que trata justamente de um vírus, que é uma arma biológica, e casualmente esse vírus se chamou Wuhan. Também o filme do Soderbergh, que eu acredito que muita gente já viu, ou está vendo agora, que é o Contágio, e que tem muita similaridade com o que estamos vivendo hoje. Mais uma anotação importante. Em 2015, num TED Talk, Bill Gates perguntou: e a próxima epidemia? Estamos preparados? E um pouco mais tarde, assim, quando a pandemia do novo coronavírus já estava começando, um exercício multimídia trouxe de volta esse tema em discussão. Além da arte, além dos empresários, os cientistas e pesquisadores sempre trataram desse tema. Mesmo assim, muitos governos parecem que foram tomados de surpresa. Vamos ver, então, na próxima tela, que eu não consigo achar. Eu não consigo mudar de tela. Aqui. Vamos falar um pouquinho do real. Este é um mapa, são 2 mapas do Brasil. Neste mapa, nós temos os casos da Covid-19 no país
e neste mapa os óbitos. Eles estão muito clarinhos, muito simplesinhos, então eu vou conversar com vocês usando esta versão. A versão anterior é do Ministério da Saúde, esta é da Fiocruz e aqui do Google. Nós, no IPEA, fizemos um trabalho analisando a pandemia a partir das fronteiras brasileiras. Analisamos a faixa de fronteira litorânea, que é esta região, onde se encontram as principais aglomerações urbanas do país e os principais aeroportos e portos. E analisamos aqui a faixa de fronteira terrestre. O Brasil faz fronteira com a maior parte, exceto Chile e Equador, todos os demais países da América do Sul. As conclusões que nós chegamos em nossa pesquisa são muito claras e elas são transportadas também para os outros países da América do Sul. Ou seja, o vírus chegou justamente pelos aeroportos e portos e entrou nas porções mais urbanizadas dos nossos países. Chegou com as classes médias e se propagou através de serviçais para as periferias das cidades, para as favelas. Então, como estava dizendo Ingrid, é muito pouco democrático esse vírus, tá? Porque ele foi trazido por uma classe social e ele se manifestou em profusão em outras classes, justamente nas classes mais pobres e mais desfavorecidas. Quando nós analisamos os municípios do interior do país, os municípios ribeirinhos da Amazônia e os municípios da fronteira brasileira, onde também acontecem muitos casos, nós estamos falando desse coração da América do Sul, onde a fronteira acaba sendo muito invisível, porque nessas regiões nós temos que considerar que nós temos aglomerados transfronteiriços, que são justamente porções territoriais de cidades que se esparramam sobre 2 países e até 3. E ali as fronteiras foram sumariamente fechadas, mas as pessoas, elas se dependem, as famílias vivem dos 2 lados. Nessas regiões também do coração da nossa América do Sul, nós temos uma grande concentração de pequenos povoados vulneráveis, tá? E aí são moradores ribeirinhos, aldeias indígenas, povos indígenas ainda em completo isolamento e que não têm a profusão de serviços como estão disponíveis nos grandes centros. Muito pelo contrário, eles têm que recorrer a pequenos centros que são equipados, mas que também entraram em colapso. Eles têm que percorrer longas distâncias para serem atendidos, tá? Em rotas, em carreteiras, em rios, com modos de viagem muito precários, e eles ainda estão subordinados à ação de mineradores ilegais, de desflorestadores, e a baixa imunidade, então, acabou nos mostrando que temos hoje mais de 34 aldeias indígenas já contaminadas pelo novo coronavírus. Só voltando na tela anterior, se nos maiores centros da nossa rede urbana nós temos um sistema, o topo do sistema de saúde, com serviços de alta complexidade, alta equipamentação, profissionais altamente qualificados, a demanda também foi extremamente grande, partindo não só das favelas locais, como da busca de outros centros para esses que são especializados. Então, a nossa rede urbana, os nossos principais centros, topo do atendimento do SUS, entraram em colapso, tanto nas áreas da rede urbana mais adensada, quanto nas áreas da rede urbana menos adensada. Para concluir esta primeira fala, o país tinha informações sobre o que era o SARS-CoV-2, sobre o que veio a ser a Covid-19. Ele também conhecia medidas de controle adequadas, porque nós já tínhamos informações sobre como a Ásia tinha procedido, como a Europa estava procedendo, então sabíamos
como controlar adequadamente a entrada do vírus no país e como evitar a propagação. No entanto, as medidas adotadas foram tardias, descoordenadas, fragmentadas, os estados seguiram as suas próprias consciências, os prefeitos dos municípios também, e todos sob um impacto forte de uma campanha de negação do perigo do coronavírus. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês sobre o futuro, como eu vejo isso, mas eu vou deixar para a próxima intervenção. Obrigada. Muchas gracias, Rosa. Entonces le damos la palabra a Paola. Eu preciso Si puedes, exactamente. Gracias, Rosa. Paola, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Me gustaría compartir también unas slides. Muy bien. Vamos a ver si no me permite. ¿No te permite? Un momento. Paula, ¿me ayudas, por favor? Ya te di el control. Sí, ya tiene el permiso, Paola. ¿Ya tengo el permiso? Sí, señora. Gracias, Paula. A ver, déjame ver si es esto. Sí, efectivamente es esto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera en realidad, en el fondo, hacer un poco, o compartirles mi visión sobre un tema más específico, es decir, entrar a una escala menor, que son los asentamientos precarios, y qué está pasando en el fondo con esta pandemia, los asentamientos precarios en América Latina. Me he hecho una cierta idea, ¿no?, de lo que está pasando, y también tengo una cierta idea sobre qué debiéramos hacer al respecto. Así que rápidamente quisiera hablar primero de qué son los asentamientos precarios, porque uno de los problemas, ¿no?, parte ahí, es decir, como decía Ingrid, hay prácticas discursivas que determinan la intervención, y ya desde la definición de asentamiento precario hay ciertos, digamos, temas pendientes que no han sido resueltos. Después, rápidamente, quiero hablar del COVID, ¿no?, de la llegada del COVID a los asentamientos precarios y qué significa eso. Y finalmente, compartirles algunas que creo que pueden ser propuestas muy generales, ciertamente, pero me parece que son un aporte para América Latina. Así es que bueno, lo primero es, aquí yo les dejo la definición de asentamiento precario de ONU Habitat, que es la agencia que se ocupa precisamente de temas urbanos, ¿no?, dentro del sistema Naciones Unidas. Y lo que dice la definición textual es lo siguiente: áreas densamente pobladas con agua y saneamiento inadecuados, poca o ninguna gestión de residuos, transporte público congestionado y acceso limitado a instalaciones formales de atención médica. Además, estos lugares sufren de falta de servicios básicos, tenencia insegura y vivienda inadecuada, ¿no? Se ha dicho en positivo, pero es en negativo. Ahora, el problema con esta definición es que es una definición que podría ser utilizada no solo en asentamientos precarios, sino también, por ejemplo, en CITES, en cortizos, en el caso de Brasil. Entonces, hay muchas, digamos, modalidades habitacionales que eventualmente responderían a esta definición. Y es importante definir bien qué es un asentamiento precario, porque eso va a determinar el tipo de intervención. Yo aquí les puse en mi presentación, ¿no?, 3 fotografías de 3 lugares distintos. Esto es Juan Bogo, en Medellín. Este es un asentamiento precario al sur de Tacna, de productores informales, más bien de recolectores de espárragos. Y esto es Santiago, y esto no es un asentamiento informal, en estricto rigor es un barrio de vivienda social deteriorado, pero cabe en esta definición. Así es que en el fondo, primera cosa, y este es como mi primer mensaje, es que cuando uno habla de asentamiento precario hay que verdaderamente acotar la definición.
porque eso determina la intervención. Ahora, ¿qué está pasando en términos así numéricos? Nosotros en América Latina somos más o menos 480 millones, casi 500 millones de habitantes urbanos. En ciudades, en zonas urbanas, 22% de la población urbana vive en estos asentamientos precarios. Eso significa que son aproximadamente 110 millones de personas, y a partir de las proyecciones del OMS, estimativamente es posible que 60 o 70 millones de esta población se contagie. Así que eso es más o menos la dimensión del problema en términos numéricos. Ahora, ¿qué pasa cuando el virus en el fondo llega al barrio? Yo creo que sucede un asunto que yo lo llamé se debe pero no se puede. Es decir, todo lo que nosotros debiéramos hacer en una situación excepcional como esta, no podemos hacerlo en los asentamientos precarios. No podemos lavarnos las manos, ¿no? No es seguro quedarse en casa, o más bien hay que salir obligadamente a trabajar. Hay una tasa de salida de la población más pobre, más alta que el resto de los segmentos de la población, justamente porque es una población que trabaja en trabajos relacionados con el cara a cara, ¿no? Entonces, o en trabajos donde la presencia física es fundamental, ¿no? Recolectores, distribuidores, peluqueros, etc. Entonces, cuando llega el COVID a los asentamientos, lo que pasa es que se suman problemas antiguos y se generan problemas nuevos. Ya voy a hablar de estos problemas nuevos. Aquí hay un esquema, digamos, de cómo veo la situación. Tenemos antes del COVID, ¿no? Una serie de dimensiones que hay que abordar. Llega el COVID, ¿no? Y se suman estos problemas antiguos, se generan problemas nuevos, y esta es mi propuesta de intervención. Entonces, ¿qué pasa antes del COVID? ¿No? ¿Qué pasaba antes del COVID? Primero, que muchos asentamientos precarios en América Latina no sabemos exactamente, así, o más bien los estados y los municipios saben informalmente dónde están ubicados, pero no está sistematizada esa ubicación, no hay un catastro, ¿no? A nivel de ciudad o a nivel nacional de la situación multidimensional de los asentamientos precarios. Segundo, es que en general la mayoría de estos asentamientos están en una condición de tenencia insegura, más o menos el 70%. Hay problemas, ciertamente, de salud de todo el sistema sanitario. 60% de la población en los asentamientos precarios no tiene conexión adecuada al alcantarillado, 35% no tiene agua ni siquiera en el sitio. En torno a 50 millones de personas a nivel latinoamericano en estos asentamientos precarios tiene un trabajo informal, de ellos 20 millones son mujeres. Estimativamente 30 millones de adultos mayores que son además pobres y que viven en estos asentamientos no están registrados y no tienen una cobertura de protección social adecuada, por lo tanto son, dicho así en términos muy concretos, adultos mayores sin un ingreso constante, una jubilación o un subsidio, un ingreso constante para vivir. Y estimativamente 15 millones son personas que por distintas razones, por decisión propia, no están registrados en el registro civil, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación antes del COVID. Además, un problema de gobernanza, ¿no? de autogobierno, que es transversal en todos los asentamientos precarios de América Latina y que está ligado a la red global del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Llega el COVID, ¿y qué sucede? Se producen o se pueden eventualmente empezar a producir problemas de biopolítica, ¿no? Porque en el fondo lo que ocurre usualmente en los asentamientos precarios es que la gente es desalojada de manera directa o más bien indirecta por presión de los desarrolladores inmobiliarios, muchas veces, ¿no? Aduciendo o argumentando el riesgo del lugar que están ocupando. Y eso, en el fondo,
puede verse exacerbado, ¿no? El COVID puede ser utilizado como pretexto para intensificar este tipo de prácticas. El problema de tenencia va a seguir, ciertamente, ¿no? Se está generando una enorme inseguridad alimentaria. Ciertamente, como estos lugares son más densos y no tienen servicios básicos adecuados, la tasa de contagio también es mayor. Y también hay una mayor afectación a la salud mental, mayor desempleo, por lo que ya les comenté, ¿no? De que este segmento de población está obligada a salir a trabajar, ¿no? Porque es el trabajo físico o presencial el que ellos en el fondo los reporta ingresos, y a nivel interno, digamos, de los asentamientos precarios, este tema de la biopolítica, ¿no? En el fondo de la cooptación de los territorios por la red global del narcotráfico también se ve intensificado, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la situación general con COVID. Ahora, ¿qué se puede hacer? En términos muy generales, ¿no? Y desde una perspectiva más bien pragmática, técnico-pragmática, yo diría que hay que acelerar la elaboración y el desarrollo de catastros, es decir, hay que saber dónde están y cuál es la situación de los contagios en los asentamientos precarios y cuál es la situación de tenencia, es decir, hay que acelerar la elaboración de catastros de asentamientos precarios, ojalá a nivel nacional. Hay que establecer, y yo aquí concuerdo plenamente con Ingrid, que en el fondo el marco teórico detrás de la pandemia es la teoría que está relacionada con el manejo de desastres. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que habría que intervenir en dos fases, ¿no? Una fase que tiene que ver con enfrentar la emergencia y una segunda fase que tiene que ver con solucionar problemas más estructurales. Y bueno, y una vez que ya se interviene, hay que ver también cómo salir y cómo cerrar el proceso de intervención. Ahora, en concreto, yo creo que cuando hablamos de intervención hay que tener en cuenta algunas cosas. Es decir, primera cosa es que así sea que la intervención sea muy, muy local, ¿no? Con la comunidad involucrada y más bien liderada por los municipios, ustedes han visto que este último tiempo en el fondo hay mucha producción, tanto de información más bien técnica, de planificación, ¿no? Como es el caso en parte de la plataforma COVID, del Banco Interamericano de Desarrollo. También hay información que viene de otros frentes y que tiene, digamos, otro enfoque. Hay información de los movimientos sociales, hay información más bien de alerta de Cities Alliance, hay también información y lineamientos que vienen de CEPAL, y hay información que viene de todo el sistema y lineamientos que vienen en el fondo del resto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, Key Message del COVID en asentamientos informales, que en el fondo son los primeros lineamientos que lanzó ONU Habitat hace un mes atrás, sobre cómo proceder en los asentamientos informales, o más bien en los asentamientos precarios. Y este es un policy brief, es un documento de posición de política pública sobre cómo intervenir respecto de, o más bien cómo debería ser la intervención respecto del enfoque con niños, ¿no? Entonces hay una gama infinita de lineamientos que yo pienso que los gobiernos a nivel nacional y subnacional debieran tomar en cuenta. Segundo, esto que les decía yo de cómo intervenir a corto plazo. Bueno, aquí hay que establecer ciertos principios, ¿no? De excepcionalidad, de inclusión ciertamente, redistribución. Hay que negociar la entrada. Yo creo que esto es lo más difícil y es de lo que menos se habla, que en el fondo se pueden en el fondo planificar en el escritorio fantásticos planes, incluso con la comunidad, de alguna manera, a nivel local, de intervención, pero si no se involucran en el fondo a quienes realmente gobiernan los asentamientos precarios en América Latina, ningún tipo de intervención, ya sea ni de emergencia, va a funcionar. Y yo creo que en esta primera etapa hay que tratar de intervenir teniendo una visión de infraestructura en la última milla, es decir, hay que tratar de establecer ventanillas únicas en los asentamientos.
espacios comunes para que los niños puedan seguir asistiendo online a clases. Y hay que establecer un sistema o garantizar la conectividad, ¿no? Que en general en las ciudades en América Latina es un servicio privado y por lo tanto muy excluyente. De hecho, en Chile ahora se está discutiendo una ley para hacer de la conectividad urbana un bien nacional de uso público. Y a mediano y largo plazo, bueno, hay que abordar problemas antiguos, estos que yo les mencionaba, y nuevos, ¿no? Y yo diría desdensificar, conectar ciertamente, saber quién vive dónde y en qué situación, ¿no? Lo del catastro, formar y reconvertir con enfoque territorial y formalizar. Así que yo creo que esas son mis recomendaciones. Ahora, nuevamente, esto es muy gráfico, pero el mensaje final es esto de intervenir en 2 etapas, ¿no? El espacio sanitizado multiuso es vital y que el Estado llegue todo de una vez al territorio también es vital, porque lo que pasa es, por ejemplo, que los adultos mayores que viven en asentamientos precarios, que no saben usar internet y tienen que cobrar su pensión, en este minuto no pueden salir del lugar y no tienen cómo hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas tan prácticas hay que saberlas resolver. Y el resto viene en una segunda etapa. Ahora yo quisiera dejarlos con una pregunta, ¿no? Que en el fondo es el desafío de la intervención en los asentamientos precarios en general. Con catastros escasos, ¿no? En un escenario institucional de intereses múltiples, intervenciones históricamente fragmentadas y con autogobiernos en los asentamientos precarios, yo me pregunto cómo entrar y más bien incluso cómo hacer política pública para los asentamientos precarios para garantizar el bienestar de las personas, cómo intervenir y cómo salir de ello. Muchas gracias Paola por la intervención. Te damos la palabra a María Lucía. El tema es que la pantalla no salió, la de Paola. Queda... Ah, ¿no salió? No. Necesitamos que Otra por vez. favor dejen de compartirla para que pueda compartirla la siguiente persona. Espérame. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí está, perdón. Gracias. Pronto, muy bueno. Ahora yo lo intento de también compartir la pantalla. A ver. ¿La ven? No. Todavía no. Todavía no. Está cargando. Move this window away. A ver qué pasa aquí. ¿No la ven? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora voy a... Pronto. Así está. Está muy bien. ¿Se ve Está todo? bien. Se ve todo. Así. Yo intento un portuñol que, o bien lo hablo en portugués despacito. El tema es que pienso ver la pandemia como un desafío que se coloca em xeque, que põe em dúvida nossas condições de vida no planeta. Agradeço enormemente ao convite para participar aqui com vocês e penso que sigo uma linha de raciocínio muito próxima das colegas que me antecederam, no sentido de que uma leitura correta do caso é o que nos leva à maneira de lidar
com a situação. Então, eu digo que eu falo a partir da cidade de São Paulo, que é uma cidade cuja imagem é mais ou menos essa dessa fotografia. São Paulo é uma cidade, um município com 12 milhões de habitantes, 22 milhões na área metropolitana. O município tem uma densidade de 7.400 habitantes por quilômetro quadrado, o que é bastante gente. E temos aqui o maior aeroporto internacional do país, quer dizer, aquele que tem mais movimento. E conforme a Rosa já mostrou muito bem, o Covid é um vírus que veio de fora e que chegou por meio dos aeroportos e dos portos, portanto, de um grupo social que viaja, que está pelo mundo e que tem recursos de uma classe social muito específica. E a chegada da pandemia, como os demais colegas já apresentaram, deixa evidente condições de vida urbana que estão abaixo do mínimo existencial. Aquilo que Paola acabou de mostrar para o Chile é um quadro bastante presente em toda a região. E a presença, então, com maior ênfase, se deu nas grandes cidades a partir dessa chegada do vírus e depois a sua difusão comunitária pelo resto da cidade. Então, é importante ver que São Paulo tem aquela imagem que vocês viram, mas tem também essa imagem, que é de uma periferia com assentamentos informais, uma quantidade de favelas, de cortiços e de situações com grande precariedade, que se vê perfeitamente nesse mapa que apresenta a vulnerabilidade social. Esse é o limite do município de São Paulo. O mais verde é sem nenhuma precariedade e quanto mais vermelho são situações de maior vulnerabilidade social. Aí vemos esses dois mapas que eu agradeço, são do trabalho de 3 colegas que já fizeram uma apresentação também discutindo saúde e cidade. E nós temos esse mapa da esquerda, são mapas de contaminação. O da esquerda é de 30 de março, onde se vê uma quantidade grande de contaminados naquela região que no mapa anterior já tinham visto ser de menor vulnerabilidade ou de nenhuma vulnerabilidade, e um mês depois a situação que se apresenta é onde está mais escuro, é onde tem maior contaminação, que é justamente nos bairros periféricos. Esse outro mapa apresenta, quanto mais violeta, maior número aqui já de óbitos. O anterior era de contaminação, este é de óbitos. E essas manchas pretas ao longo do mapa é de bairros, de assentamentos informais e de favelas. Então, é muito clara a correspondência entre situações de precariedade social e física da cidade com maior número de mortes. E eu diria que
a chegada dessa pandemia e essa condição de morte não democrática, porque tem acometido principalmente os mais pobres, seria previsível. E ela tem toda uma articulação que é urbana, que é social e é ambiental. Então, é bom lembrar que dentre os objetivos do milênio, que foi a proposta da ONU em 2000, e que todos os países membros assinaram e se comprometeram, a promoção da sustentabilidade ambiental no planeta continha 3 diretrizes. Uma se referia à perda de recursos ambientais e ao controle da emissão de carbono. Mas as outras 2 diziam respeito a condições essencialmente urbanas, que são a disponibilidade de água tratada e esgotamento sanitário e a redução da pobreza, expressa nos seguintes termos: de até 2020, que é o ano passado, ter alcançado uma melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. Então, é aí onde a questão ambiental e a natureza do vírus cruza com a questão social e com a precariedade. E, apesar desses objetivos do milênio, assinado por todos, o que ocorre é muito contraditório, porque desde então o mundo aposta em políticas econômicas ultraliberais que têm causado alta concentração de renda sem redução da pobreza e sem reversão dessas condições de precariedade. Aí ocorre a ampliação do trabalho informal e sem proteção. Não sei como é em outras cidades do restante da América Latina, mas em São Paulo a informalidade representa mais de 50% da condição dos trabalhadores. E isso resulta que esses trabalhadores dependem de sair, de estar na rua, como já foi falado pelos vários que me antecederam, e esse é um exemplo do trabalho por aplicativo, que o veículo que ele usa é de aplicativo e o trabalho também não tem nenhuma proteção, também é por aplicativo. Da mesma forma, os informais e, portanto, pessoas que, se não trabalham na rua nesses dias, não têm recursos, não têm trabalho. E, com isso, uma das medidas de emergência foi a criação de um abono emergencial de recursos para que essas pessoas possam comprar comida, e isso resulta no que é mais a cara do país hoje, que o que vemos nessa fotografia muito expressiva da situação, uma fila, uma cola para retirar os recursos do abono, onde um funcionário muito responsável criou uma fila com o distanciamento social ou o distanciamento físico, como diz a Ingrid, e, no entanto, no sol muito quente, isso é na Bahia, numa condição em que as pessoas têm pouca informação e convicção da importância do afastamento social, se sentam todos na sombra e a ideia do afastamento físico se desfaz. Eu passo para o seguinte ponto da identificação dessa situação, onde
a falta de coordenação na ação em relação à pandemia é muito grande. A meu ver, é uma falta de coordenação deliberada, decorrente de um governo federal que nega a importância da pandemia. Não sei se as notícias já chegaram em todo o continente, mas hoje o segundo ministro da Saúde pediu demissão, menos de um mês depois que o anterior foi demitido. Eu coloco uma pergunta que me angustia muito, mas nos passa a imagem de que essa descoordenação ela é funcional ao projeto de governo. Quem está morrendo são os mais pobres, são os idosos, num contexto onde existe uma proposta de reduzir os custos da previdência e o pago dos jubilados. Me parece que assim se junta uma questão estrutural, que é uma precariedade histórica no país, a um tema conjuntural de um governo que definitivamente não tem nenhuma solidariedade, nenhum compromisso social, afetivo com seu povo que está morrendo no meio da pandemia. Em relação a possibilidades futuras, eu deixo para a próxima rodada. Muito obrigada. Muchas gracias, María Lucía. Agora, descompartilhar. Vamos ver. Gracias. Eu sei. Stop share. Perfeito. Gracias. Luis Mauricio, tiene la palabra. Luis Mauricio. Perfecto. Aquí estoy aquí maniobrando para compartir compartiendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Parte dela. Sí, Luis Mauricio, hay que ampliarla. Isso, ahí. perfeito. Exacto, muy bien. No voy a hablar de fútbol, pero se me fue el segundo pantallazo. Muchas gracias a mis colegas y gracias a Armando por esta invitación, y creo que fue muy difícil para mí tomar una decisión sobre qué mensaje transmitir y qué decir. Y inicialmente pensé que iba a hablar desde la camiseta de economista, pero después dije, no, ya con tantos años encima, creo que me puedo dar el lujo de intentar hablar desde las distintas camisetas y desde los distintos equipos con los que he jugado. Entonces voy a tratar de hablar y dar mensajes muy breves, como píldoras casi periodísticas, que refuerzan varios de los temas que mis colegas han tratado con seriedad y con rigor, y voy a tocar los temas desde el punto de vista, digamos, de mi experiencia como educador, como planificador, como economista, como investigador y también como prospectivista. Este coronavirus para mí, y ya lo dijeron varias de mis colegas, representa dos momentos que son importantes de distinguir y diferenciar. Hay un momento de choque que es un rayo, una electrocución, un gran golpe, pero además después de ese gran golpe se genera un maremoto. Y aquí, buscando imágenes de maremoto, descubrí que a nivel cósmico también hay maremotos. Esos dos momentos son importantes en términos de acción, y ya varias de mis colegas lo han desarrollado y han distinguido los desafíos. Es muy importante
distinguirlo, pero me llevan a una pregunta que tiene que ver con el título del conversatorio, y es el futuro de las ciudades o post-coronavirus. Y me hice la pregunta, bueno, ¿qué es ese post-coronavirus? En realidad es un tiempo muy indefinido. No podemos decir en este momento, no estamos en capacidad de decir si es un año, si son 2 meses o si son 3 años. Aquí traigo unas imágenes de unos escenarios elaborados por centros de investigación que muestran, digamos, un escenario con un gran golpe inicial y después pequeñas oleadas, un golpe mediano, después un golpe más fuerte y después golpes irregulares, y un tercer escenario con golpes medianos pero permanentes. Y todo eso señala futuros muy, muy diversos que nos hacen pensar con seriedad que este tema, digamos, va a intervenir y está interviniendo no solo en el presente, sino obviamente el futuro, con un lapso de tiempo y de acomodación que puede ser muy intermitente. Aquí dejo en las presentaciones las fuentes. Pero desde el punto de vista de mi experiencia como planificador, creo que es importante introducir algo que ya dijeron y que ya insinuaron algunas de mis colegas, y es que es importante cómo hablamos del tema, y desde ese punto de vista me parece importante que el futuro lo abordemos con una perspectiva de reconstruir, con imaginación, con corazón y obviamente también con recursos, y no solamente de reactivar, que es un poco la palabra que utilizan los economistas, y reconstruir en el sentido de que la situación nos obliga a pensar en 2 cosas. Primero, cómo podemos mejorar. Segundo, cómo logramos no empeorar. Y tercero, cómo no repetimos los errores del pasado. Y eso es un desafío que la planificación aborda especialmente después de los grandes desastres, y es un primer mensaje que me parece importante en términos de enfoque desde la planificación. Ahora, por otro lado, hay un segundo tema que es desde la formación, desde mi experiencia de educador. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta imagen. En junio 16 del 2018, en el Mundial de Rusia, en la arena de Mordovia, en el estadio de Mordovia, jugaban Japón y Colombia. En el Mundial anterior, Colombia le ganó 4-1 a Japón. En este partido, a los 3 minutos, un defensa nuestro, Carlos Sánchez, cometió mano en el área. No solamente cobraron penalti, sino que además expulsaron a Carlos Sánchez del partido, y jugamos un partido que nadie se había imaginado, ni el entrenador ni los jugadores. Y ahí la única manera de responder ante una situación como esa es si estamos entrenados para responder al riesgo, a la incertidumbre y a lo impredecible. Entonces, desde la formación, el mensaje es que nosotros necesitamos entrenarnos permanentemente para afrontar la incertidumbre y el riesgo, así como lo hacen los japoneses con el tema de los terremotos, en donde las escuelas hacen simulacros por lo menos una vez al mes. Desde la economía, inevitable traer cifras, si voy a hablar como economista, pero desde la economía claramente el hecho ante el cual estamos es que estamos ante una catástrofe. Y es una catástrofe especialmente humana, que se mira en términos de la pérdida de empleos,
que aquí, estos fueron los datos más actualizados que pude conseguir para Colombia, que son apenas con un mes de pandemia, y ya habíamos perdido cerca de 1.500.000 empleos a nivel nacional y muchísimos a nivel urbano. Y ahí, ¿cuál es el desafío? El tema es que en los últimos 30 años la economía ha venido desplazando trabajadores debido al desarrollo tecnológico y a la automatización. Y muchos de ellos habían venido siendo absorbidos por los sectores que en este momento están siendo más afectados, que son el sector de servicios y especialmente el sector de servicios a las personas. Y por lo tanto, estamos entonces ante la evidencia de un hecho mayor que nos desprovee de recursos y que tenemos que imaginarnos qué economía vamos a echar a andar, una economía en donde todos tengamos oportunidades de trabajo. Una gran pregunta que es una pregunta de, como les decía, reconstrucción más que de reactivación. Desde la investigación hay un tema que me parece muy importante poner en evidencia, y es que no estamos solamente ante un desafío de tipo sanitario, médico, como bien lo ilustró Ingrid, hay distintas miradas. Necesitamos una mirada integral relacionada con el tema de la salud colectiva urbana. Y es un desafío de conocimiento. Requerimos conocer por qué y de qué manera hemos construido y estamos viviendo en ciudades donde, por ejemplo, en América Latina hay 100.000 muertes violentas al año, donde tenemos altísimas tasas de feminicidio, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar y además de enfermedades mentales. Entonces estamos ante un desafío de conocimiento. No es solamente la enfermedad biológica lo que nos está atacando, tenemos que mirar integralmente el tema de la salud colectiva urbana. Y finalmente, desde la perspectiva, no quería terminar con una reflexión apocalíptica, pero hay algo que es necesario pensar. Estamos cifrando las esperanzas de reconstrucción de nuestra vida en lo digital. Y vamos seguramente a emprender un camino de construcción de una economía y de una sociedad basada en lo digital. Y desde ese punto de vista vamos a crear una nueva vulnerabilidad, porque lo digital depende de la estabilidad del espectro electromagnético, y el espectro electromagnético también está sujeto a riesgos y a vulnerabilidades como pueden ser las de tormentas magnéticas y de tormentas solares. Por lo tanto, ahí desde el punto de vista del futuro, también en términos de reconstrucción, tenemos que pensar en no caer en el peligro o en la tentación de generar salidas donde construyamos una nueva vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias Luis Mauricio por la presentación, a todos por la primera ronda. Les cuento, estamos sobre las 5:40, entonces les voy a recomendar que la segunda ronda utilicemos unos 2 minutos, 3 minutos, por favor, como para puntualizar algunas conversaciones claves. Y a la audiencia, por favor, si tienen preguntas, las podemos ir dejando en el chat para en la última ronda podernos referir a algunas de esas preguntas. Entonces me parece que podríamos iniciar con esa ronda. Yo creo que ya hay unos elementos muy interesantes ya puestos sobre la mesa. Por ejemplo, Ingrid ha hecho énfasis en cuál es la visión o cuáles son las visiones que vamos a utilizar para entender lo que nos está pasando, para entender la pandemia. Por ejemplo, Rosa ha hecho una pregunta que me parece muy interesante. ¿Fueron las ciudades sorprendidas por la pandemia?
Paola, por ejemplo, hace un énfasis en la necesidad de construir una política pública que tenga en cuenta la negociación en la entrada, por ejemplo, de los asentamientos informales, muy importante. María Lucía, por ejemplo, hace un énfasis, por ejemplo, y con sus datos muestra muy clara la relación entre precariedad social y mayor contaminación a partir de la pandemia. Y Luis Mauricio nos ha hecho, digamos, un énfasis en la necesidad, por ejemplo, de la idea de la reconstrucción. Entonces, ya con estos elementos, pues vamos a la segunda ronda. Yo invitaría inicialmente a María Lucía para que en 2 minutos nos cuente, por favor, cómo observa estas diferentes opiniones de los colegas. Sí, María Lucía. María Lucía, ¿nos escucha? No te escuchamos, María Lucía. Ok, aí me escuchas. Ahora sí. Pronto, o problema é que não chego a conseguir, a ver se comparto. ¿Ven la pantalla o no? No, todavía no. No sé qué hacer ahora. Tienes que ir a compartir pantalla. Sí, sí, yo lo pedí, pero no viene. A ver. Ahora ¿La sí. ven? Sí, ok. Sí, pero hay algo que no se ve muchísimo bien. Bueno, yo sigo com uma ideia um pouco de o que seria a reconstrução. Creio que a vida não poderá ser igual e entendo que ela passa por uma relação melhor com a natureza, ela passa por iniciativas de comunidades locais. Temos um exemplo muito interessante com a favela de Paraisópolis, que criou uma gestão por ruas, onde há voluntários, que são responsáveis por 50 famílias, para distribuir alimentos, distribuir equipamentos de proteção e levar informação. Então, eu entendo aí duas grandes dimensões. Uma de redução da excessiva movimentação, um olhar mais para o local, um desenvolvimento das cidades, reforçando a ideia dos bairros, da política local, de uma democracia que o Boaventura de Souza Santos chama de grande intensidade, que é uma forma de solidariedade, de construção local, de menor necessidade, tanto do grande consumo como da grande circulação. Isso em linhas muito gerais, mas que, evidentemente, isso só é possível se você tem também um governo que dê suporte a esse tipo de atitude, porque não é a sociedade ou a comunidade local que vai substituir o papel do Estado. Eles podem se reforçar.
o ponto seguinte, água e esgoto urgentes e um enfoque realista para as cidades. Reconhecer a realidade e que esses assentamentos precários, sem infraestrutura, não têm sido algo provisório e que as políticas a serem adotadas têm que enfrentar a questão de fato, porque é muito frequente na nossa história situações de quando algo é problemático, a lei o proíbe e não resolve o problema. Tivemos isso no passado, no Rio de Janeiro, onde a contaminação foi identificada com os cortiços e a existência de cortiços foi proibida por lei. Qual foi a consequência? Foi o início das favelas no Rio de Janeiro. Assim como, em alguns casos, restrições ambientais na cidade de São Paulo geraram que, em lugar de haver um diálogo melhor com a natureza, houve algum tipo de restrição e, junto com a falta de oportunidade, o que aconteceu não foi a ampliação da área das favelas, mas a sua verticalização. E essa verticalização somou-se a uma maior densidade, a uma maior quantidade de moradores dentro de cada unidade de moradia. Então, eu acho que esse é o tema que tem, de um lado, um projeto de desenvolvimento que seja mais includente, mas a especificidade das cidades e forma de tratá-las, aproveitando melhor aquilo que a comunidade investe e aquilo que já tem de construído e de possibilidades dentro das experiências que já se tem de intervenção em situações de um tecido que não é o tecido urbano exatamente que está nas normas urbanísticas, mas que cria uma sociabilidade que precisa ser compreendida e apoiada e melhorada. Então, eu acho que eu paro por aqui e depois vamos às perguntas no final. Muchas gracias, María Lucía. Entonces, le quiero dar la palabra a Luis Mauricio. Gracias, Armando. Yo tal vez quisiera resaltar como temas clave que me quedaron de las distintas presentaciones, que son elementos que yo creo que hay que recoger y retomar en términos de pensamiento y acción urbana. De la reflexión de Ingrid me queda claro una palabra que es el tema de la pluralidad. Digamos, es un arma de defensa y de protección para el futuro y de construcción de futuro. De lo que plantea Rosa y de lo que estamos viviendo en nuestros países, y especialmente con alta intensidad en la frontera de Colombia con Brasil, me parece que el tema que queda ahí en evidencia es el de la integración. No es responsable seguir trabajando a nivel multinacional desintegradamente, y en este momento nuestras poblaciones están pagando el precio de esa deficiencia. Lo que plantea Paola me parece a mí que es muy importante porque deja en evidencia una verdad que es
una verdad que todos tenemos enfrente pero no reconocemos, y es lo que ella llama el de los autogobiernos, que es una manera tal vez elegante de hablar de algo que está pasando, que es el de gobiernos paralelos o descontrol territorial, y digamos me quedo con ese mensaje. Y de lo que presentó María Lucía, me impactó la foto. La fotografía es impactante porque muestra algo que es un desafío de política pública. Una cosa es cómo pensamos las políticas y otra cosa es cómo las hacemos y los resultados que de ellas tenemos. Y es evidente que ahí es indispensable trabajar en la articulación entre la política, la planificación y la implementación de las políticas. No podemos seguir con esta esquizofrenia o esta bipolaridad. Gracias, Luis Mauricio. Rosa, tiene la palabra, por favor. Muy bien. Voy a compartir esa pantalla. ¿Ok? ¿Posible? Todavía no. ¿Sí? Mientras hablaba, Ya, yo está iba muy bien. leyendo las cuestiones en el chat y yo creo que en mis dos telas já se encontram algumas respostas. Volto a falar em português. Na minha fala, eu me esqueci de dizer uma coisa muito importante, que as cidades turísticas, tanto na faixa litorânea quanto no interior dos países, elas tiveram um peso muito grande na propagação do coronavírus. Ou seja, o que o Soderbergh coloca no filme Contágio, por exemplo, que a hipermobilidade e a interdependência do modelo econômico foram chaves naquela pandemia difícil de ser controlada, eu acho que a gente está mesmo vivendo isso no caso brasileiro. Então, voltando às redes urbanas, cidades turísticas, aglomerações e pequenos centros, todos sofreram os impactos. E quais são as tendências? As tendências da nossa rede urbana são de maiores concentrações. Então, cada vez mais nós teremos macroespaços, conglomerados contínuos e descontínuos, mega-regiões urbanas. Quando se olha aquele mapa que eu mostrei, Rio, São Paulo, é um mega espaço onde o corona se disseminou. Também temos que levar em consideração o que já tem uma pergunta do chat, que diz respeito a aprendizagens para a governança, e aqui eu trago justamente o que mais nos preocupou. Em qualquer governança, no caso dos nossos países, nós vamos começar a ter que compartilhar funções públicas de interesse comum. E isso exige ações entre municípios, pactos entre estados, departamentos, interfederativos e acordos entre países vizinhos. E o que nós percebemos nesta pandemia é que, se o comportamento atual se repetir, nós vamos retomar os mesmos problemas. Também uma preocupação, tomando a fala de Ingrid, depois a fala de Maurício, nós vamos ter que administrar outros eventos globais, tá? Sejam novas pandemias, sejam fluxos migratórios internacionais de grande porte, mas, fundamentalmente, nós temos, batendo as nossas portas, a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, tá? E elas vão exigir respostas imediatas, governança articulada imediatamente, conhecimento e pesquisa científica e tecnológica, ou seja, são temas que têm que ser reposicionados na agenda. E no caso dos eventos ambientais, a gente tem um problema mais grave. Enquanto o coronavírus, nós conseguimos vacina e medicamentos para controlar, porque é uma pandemia, as mudanças ambientais provocadas na natureza, elas são irreversíveis.
Então, elas podem, inclusive, levar ao extermínio de uma espécie. Perguntaram à mesa, no chat, sobre o modelo econômico. Eu trago algumas reflexões a respeito disso aqui, já de última fala, não voltarei a falar, que é o seguinte, será que tudo isso vai nos colocar uma maior consciência, um retorno ao estado de bem-estar social, uma atenção maior aos problemas estruturais, com a reorganização do sistema de saúde com mais universalidade no atendimento, moradias adequadas e organização das forças da sociedade? Será que estamos nesse caminho? Olha, a CEPAL mostra que, em termos macroeconômicos, ou se promove a integração regional para definir as estratégias de desenvolvimento e se promovem ações coordenadas, ou os estados nacionais dificilmente conseguirão reerguer suas economias. Então, nós estamos diante de um panorama muito complexo e muito delicado. Eu selecionei aqui 3 pensadores para fechar a minha fala. O David Harvey, geógrafo, ele aposta muito que esse choque do consumismo, ele acirrou a crise do modelo capitalismo. E, obrigatoriamente, para que esse modelo ainda sobreviva, vai ser necessário um apoio massivo dos governos para que as políticas voltem a funcionar. E esse apoio seria de uma maneira mais socialista, entre aspas. O Zizek, que todo mundo conhece, da Eslovênia, ele também aposta muito que a ameaça global ela pode trazer uma solidariedade global, tá? A possibilidade de se pensar uma sociedade alternativa, novas formas de cooperação globais, confiança, trabalho conjunto entre as pessoas e a ciência. São pensadores que estão com uma visão muito positiva. Han é um filósofo sul-coreano que ele traz uma coisa que o Maurício já puxou na fala dele. O Maurício falou da vulnerabilidade digital. E o Han, ele nos coloca que o que a pandemia está nos mostrando é que o capitalismo ele se fortalece. Ele se fortalece e ainda pode ocorrer a difusão de um modelo de Estado policial digital, ou seja, completamente baseado na Big Data, que é essa a forma de controle da pandemia nos países asiáticos que todos nós estamos vivenciando. E mais ainda, diz Han, esse vírus, ele isola e individualiza, tá? E isso não gera nenhum sentimento forte de coletividade, nada além da preocupação com a própria sobrevivência. É isso, obrigada. Pronto, Armando? Gracias, Rosa. Le damos la palabra a Paola. Paola, tienes el micrófono cerrado. Sí, gracias por la presentación de mis colegas. Y ciertamente me quedan resonando algunas ideas, ¿no?, que quiero compartir para la discusión final. Con la presentación de Ingrid, el tema del discurso, ¿no? Así en el fondo que yo desde una perspectiva más tecnocrática, digamos, ¿no?, y más pragmática, digo que COVID tiene y significa en términos de intervención, marca un antes y un después, pero la verdad es que yendo a una escala mayor, COVID, esta pandemia, de alguna manera nos obliga a repensar nuestra forma de vida, ¿no? Y por lo tanto las políticas públicas van a ser muy distintas de acuerdo a cuál sea la visión que tengamos de la pandemia. Con la presentación de Rosa, a mí lo que se me viene a la cabeza, además de la integración, digamos, latinoamericana en este caso, ¿no?, y de tener que pensar las soluciones en conjunto, es el tema específico de la migración intrarregional, que ya era un tema con muchos problemas pendientes,
¿no? Que no tenemos resuelto. El tema de las remesas, por ejemplo, ha tenido un enorme impacto con la pandemia ahora, ¿no? Y que se exacerba bajo esta situación. Y en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que Latinoamérica en otros momentos de la historia sí ha sido capaz de elaborar pactos regionales importantes. Y esta es una oportunidad, pero también una responsabilidad para las agencias y para los organismos supranacionales. Sobre todo porque la visión de la pandemia es muy antagónica, ¿no? Si yo comparo, no sé, nuestro gobierno, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Los gobiernos más... y las visiones en el fondo de otros gobiernos de América Latina son totalmente polarizadas. María Lucía, yo me quedo con esto del kilómetro cero, es decir, que las políticas, ¿no?, que uno diseña, ¿no?, o que emergen y que se van incluso co-construyendo, tienen una expresión a nivel de suelo, ¿no?, en la tierra. Y ese es un desafío antes de la pandemia, ahora mucho más y quizás de una forma distinta porque se nos mueve el tablero de ajedrez, es decir, las piezas se mueven de otra manera. Entonces la dimensión territorial, ¿no?, de cómo se expresa la política pública, ¿no?, a nivel ground, ¿no?, a nivel cero, es otro desafío. Y con Luis Mauricio, el tema de la impredecibilidad de esta situación, ¿no?, que vamos a tener que estar cada día más, incluso como formadores, ¿no?, formar para lo impredecible y planificar para lo impredecible. Es decir, el concepto de lo impredecible se vuelve y se va a volver cada vez más presente en sistemas que son tan rígidos en general, ¿no?, de modificar. Así que estos son mis comentarios. Muchas gracias, Paola. Entonces tiene la palabra Ingrid. Ya. Gracias, Armando, y gracias, colegas. Pues yo creo que me voy a quedar con 5 puntos. El primero y quizás el más importante es pensar en la oportunidad. Es decir, si bien es cierto, esto es una crisis y es tremenda y no hay manera de cambiarle el nombre, creo yo, para millones de personas, es importante mantener la idea de que otro mundo es posible en este momento y en las temporalidades inciertas que vienen. Entonces, manteniendo esa idea y esa esperanza, diría yo, de la oportunidad, yo pensaría en mantener siempre una visión clara a esas nuevas o antiguas que subsistan formas de relación entre actores. Por ejemplo, en mi país hay una pelea, hay mucha pugna entre grupos económicos formales, pero también los informales. ¿Qué de todo eso, qué desplazamientos favorecen el emerger de una sociedad más justa y cómo podemos incidir ahí en esa lectura de reposicionamientos? Es importante mantenerlo en nuestra agenda. Otro punto que para mí sería interesante mantener en la agenda es la relectura de las escalas. Es decir, pensando en que somos los globales y que estamos en lo local y por medio de todo eso hay un continuum, en qué escala intervenimos o qué posibilidad de intervención tenemos, ¿no? Ese es otro punto para mí muy importante, la división de lo rural y lo urbano. Ahora que no necesariamente tenemos comida accesible o para salir nos ponemos en riesgo o quienes la venden se arriesgan, los desplazamientos que han dicho mis colegas, el tema de la relación entre el campo y la ciudad y también entre las escalas es importante. El tercer punto al que yo mantendría una atención es la temporalidad. Estamos hablando de diferentes escalas que muchas quizás ni alcancemos a ver su final. Así como las condiciones de viaje. Tengo un niño acá en casa, entonces si lo oyen, pues bueno, es el trabajo en casa. Lo advertí desde antes. Las diferentes temporalidades a las cuales vamos a tener que adaptarnos es un punto fundamental. Una relectura constante de qué se puede hacer y en qué momento. El cuarto punto para mí es lo espacial. Es decir, ¿qué de nuestras ideas del uso de suelo, que están puestas precisamente para evitar las plagas de la ciudad industrial, qué de eso sigue siendo válido ahora, en que debemos desplazarnos cada vez menos o más o con más cuidados?
¿Qué cambia esto en cuanto a la normativa o a los intentos de hacer una mejor vivienda? Los espacios colectivos. Entonces, el tema de la espacialidad sería mi cuarto punto de lectura. Y el quinto, el tema de la corresponsabilidad desde la esfera en la que estemos. Seamos estudiantes, seamos docentes, la corresponsabilidad de seguir aprendiendo, de hacer, de impulsar y de cuestionarnos, pues eso es vital. Y en ese universo de conocimientos que nos plantea la universidad, diferentes puntos de vista, inclusive contradictorios, eso es una cosa muy importante para las estudiantes y los estudiantes que nos están viendo el día de hoy. Es decir, esa apertura a cuestionar es un elemento indispensable. Inclusive si nos parece justo, tenemos un derecho como ciudadanas y ciudadanos a cuestionar, a replantear, pero tenemos la responsabilidad también de estudiar y de actuar. Entonces, esos 5 puntos: relación entre oportunidades en cuanto a recambios de actores, de escalas, de temporalidades, de territorialidad o espacios, llamémoslo así, normativa urbanística, proyectación de vivienda, etcétera. Y lo último, nuestra corresponsabilidad. Muchas gracias, Ingrid. Vamos entonces a la tercera ronda. Tenemos varias preguntas, ustedes ya las están mirando, pero yo las voy a leer. Les propongo lo siguiente: voy a leer las preguntas. La pregunta que quisiera responder, de tal forma que podamos ir cerrando el conversatorio. Entonces dice Miri, dice, ¿qué elementos estructurales sistémicos identifica en esta catástrofe? Dice Olga Zapata, buenas tardes, quisiera preguntar a los panelistas cuáles son los aprendizajes que en materia de gobernanza urbana puede dejarnos esta pandemia. Daniel comenta, buenas tardes, en un escenario de pospandemia debería cambiar el uso del espacio público, transporte público y la densidad para evitar la expansión de este tipo de enfermedades. Rodrigo nos comenta, ¿qué transformaciones de los sistemas económicos urbanos puede provocar la pandemia? Dice Carlos Eduardo, buenas tardes, me gustaría preguntarle a Paola sobre el escenario político en Chile. La pandemia, al exponer la vulnerabilidad social, por un lado, confirmó la legitimidad de los reclamos del movimiento del 2019. Por otro lado, sin embargo, suspendió precisamente las presiones sociales. El COVID ha reforzado la conmoción sobre la situación social, especialmente la de los asentamientos precarios. ¿O la expectativa futura ahora es negativa? Dice Yana, debemos abandonar todos los paradigmas que nos plantea una economía global y volcarnos en iniciativas y necesidades locales. Y hay otra pregunta también de Yana, bajo mi experiencia y escuchando las diversas ponencias y la diversidad de aspectos que son afectados en este tiempo de pandemia a nivel global, donde hay una conmoción en todos los sentidos, considero que la educación es una base. Bueno, eso es más como una reflexión que hace Yenia. Entonces, bueno, están como las preguntas, las reflexiones. Entonces, si les parece, nos tomamos unos máximo 3 minutos y con eso vamos cerrando este conversatorio. Muchas gracias, les reitero, por estar acá también a esta hora, que ya nos pasamos un poco, pero lo más importante es que el tema va muy interesante. Entonces, le quiero dar la palabra a Paola. Claro, bueno, Carlos Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Y efectivamente, es decir, esta pandemia de alguna manera ratificó, confirmó la vulnerabilidad social y las desigualdades en este país y en esta ciudad, que es la segunda ciudad más desigual de América Latina después de Brasilia. Y efectivamente, ¿no? Casi irónicamente, suspendió las presiones sociales, como bien dices tú, ¿no? Porque estamos confinados, preconfinados en este minuto, pero hemos pasado por momentos de cuarentena, sí, no. Yo creo, y no solamente es mi opinión personal, que la pandemia es simplemente un paréntesis, ¿no? Y que en algún momento, y es un paréntesis porque además es un paréntesis alimentado por el discurso mediático en la televisión, ¿no? En la radio estos últimos días,
lo único que aparece en las noticias es el tema pandemia, como si el resto no existiera, ¿no? Y lo que creo que va a pasar, ¿no? Es que en algún momento va a haber una versión 2 del estallido social con nuevas expresiones que están mucho más relacionadas con el hambre, ¿no? Hay gente que ya está pidiendo comida en las calles, algo que yo no veía de cuando era chica, ¿no? De cuando era niña. Entonces, sí, para responderte, paréntesis y una segunda expresión de ¿no? de nuestro malestar social que va a tener otras manifestaciones. Muchas gracias, Paola. Entonces le damos la palabra a María Lucía. Ops, pronto. Eu pegaria o tema da Iliana, que fala da questão da educação. E penso que uma perspectiva que a pandemia nos deixa é da importância regional da América Latina do investimento na educação e na ciência. E penso que se não construímos e investimos numa ciência regional, parte das dificuldades que estamos tendo no momento é pela necessidade de importação de equipamentos, de bases para a elaboração de medicamentos, e que esse é um tema que temos visto receber muito pouco privilégio e que, no entanto, eu acho que é um dos aspectos que não abordamos aqui, porque ficamos mais na esfera territorial e das cidades, mas esse tema da educação e da ciência é fundamental para que a América Latina se estruture em termos de maior autonomia e que possa melhor gerir as suas condições internas. Eu acho que os outros temas já foram bastante abordados, eu queria deixar mais esse como uma referência extremamente importante. Muchas gracias, María Lucía. Ingrid, por favor, tienes la palabra. Quiero tomar la nota de Ileana Gutiérrez, que pregunta si debemos abandonar todos los paradigmas que nos plantea una economía global y volcarnos en iniciativas y necesidades locales. Personalmente yo creo que sí hay que cuestionar muchísimos de los paradigmas de la llamada globalización o la economía global que no eran saludables, que no eran justos, que destruían el medio ambiente, que respondían a una demanda, a una respuesta, daban una respuesta, mejor dicho, a costa del inmenso sacrificio de territorios, de personas o de generaciones posteriores. Entonces sí, es un excelente momento para cuestionarnos y para replantear y hacer con responsabilidad lo que cada quien pueda desde su esfera, pero no me quedaría solamente en lo local. Claro, se revaloriza la escala local, la producción local, el comercio local, pero quiero regresar a mi conversación previa, es un continuum de escalas de las responsabilidades globales que mantenemos en este paréntesis, como ha dicho una de mis colegas, hacia la nueva o la diferente gestión de los territorios nacionales, regiones vecinas, los barrios, etc. Entonces, creo que hay que tener mucha astucia en las escalas de trabajo. No se trata de una o la otra, sino de articularlas y encadenarlas de manera en la cual logremos cambios que sean sostenibles y que sean justos. Gracias, Ingrid. Ingrid, vamos a darle la palabra a Rosa, por favor. Pois bem, Armando, eu quando respondi no final minhas duas últimas telas, eu até falei que já estava me despedindo porque eu havia lido as perguntas e já encaminhei algumas respostas. Mas eu acho que tem uma questão que voltou a ser questionada aqui, Malu já tratou, que é a educação. Eu queria tomar novamente essa educação, mas já numa leitura um pouquinho diferente da Malu.
Uma coisa que a gente está sentindo muito quando a gente passa pelas periferias da cidade, principalmente, é a falta de conhecimento. E quando a gente vê as imagens no telediário brasileiro à noite, é que as pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo. Primeiro, pela grande quantidade de contra-informação, fake news, a capacidade de absorver o que é correto, o que é um ensinamento e o que não é muito difícil. Então, eu acho que isso daí também é uma coisa que nós temos que começar a pensar novamente, como levar mais conhecimento, mais instrução prévia para essas comunidades tão completamente desassistidas. Teve um tempo que a educação ambiental entrou na moda, eu acho que vocês se lembram. Hoje em dia não se fala mais nisso, certo? As mudanças climáticas estão chegando, a pandemia chegou, e onde é que está essa educação que penetra por esses pedaços escuros da cidade invisível? Essa é uma preocupação que responde também a algumas questões. Muchas gracias, Rosa. Luis Mauricio, por favor, tiene la palabra. Gracias, Armando. En otras conversaciones he utilizado una figura que viene de la física, que dice que el tiempo es curvo y que en este momento se está creando un atajo entre un momento presente y un momento futuro. Estamos saltando hacia un futuro más lejano del que teníamos enfrente. Esa figura la he utilizado para decir algo que se ha venido planteando, y es que tenemos que ver con responsabilidad humana, profesional y colectiva, que estamos ante un momento en donde se abren portales que pueden ser de desgracia o de felicidad, que pueden ser de construcción de cosas mejores o de empeoramiento de lo que tenemos. Y eso lo digo para introducir un poco mis comentarios a las preguntas. Yo no me siento en capacidad de responder las preguntas, pero sí me siento en capacidad de decir lo que las preguntas me interpelan en términos de desafíos, de construcción de futuro y de oportunidades. Cuando Miri plantea los elementos estructurales de la catástrofe, yo resaltaría un tema y una categoría que es desigualdad. El tema de la desigualdad puede empeorarse de manera significativa, y ahí estamos ante la obligación de pensar cómo abordar ese tema, ya sea para mitigar, para resolver o para crear un mundo, digamos, nuevo, un mundo justo. Cuando Olga plantea los aprendizajes de gobernanza urbana, a mí me viene a la cabeza la importancia, y ha sido un poco la experiencia vivida aquí en Colombia, la importancia del equilibrio de poderes. Es importante que nuestros países tengan gobernantes locales con peso político y técnico, así como también gobernantes nacionales con peso político y técnico, porque la razón y la verdad no la tiene nadie, y de la deliberación, de la discusión entre gobiernos locales intermedios y nacionales surgen mejores salidas que las que a cada uno por separado se le ocurre. Y yo creo que en Colombia ha sido importante tener buenos alcaldes en las grandes ciudades que han generado un diálogo, que ha construido salidas que a mi modo de ver han sido mejores que las salidas que se hubieran construido si solamente tuviéramos un poder unitario sin poderes locales y poderes intermedios. Daniel plantea sobre el tema del espacio público, el transporte y la densidad. Creo que varios de los comentarios que hicieron tanto Rosa como María Lucía especialmente abordaron ese tema, pero a mí lo que me surge es
la idea del desafío de intervenir sobre los comportamientos urbanos. No solamente necesitamos, no solamente los espacios se van a modificar, sino que es importante que seamos capaces de crear comportamientos urbanos y comportamientos sociales que nos permitan no renunciar a la sociabilidad, al intercambio, a la construcción de sueños colectivos. Entonces, un poco hay que rechazar esa utopía que creo que fue Rosa la que mencionó, la del el policía digital o del Estado digital controlador. Es muy importante tenerlo en cuenta. Rodrigo pregunta sobre qué transformaciones del sistema económico urbano. No tengo idea. Lo que sí puedo decir es que van a ser grandes e importantes y que tenemos que aprovechar, ver la manera de aprovechar la oportunidad para que sean creativas y que no vayan a ir en detrimento de los informales, de los pobres, de los desvalidos, de los campesinos. De cualquier forma, la estructura de la actividad económica va a cambiar de manera sustancial y es importante que empecemos a imaginar para dónde conducirla para que no sea simplemente la fuerza del poder y la fuerza de los hechos la que nos conducen hacia dónde se dirige ese futuro económico. Y finalmente, sobre lo que plantea Ileana, quisiera comentar que creo que también la fuerza de los hechos nos conducen hacia un menor, un globalismo de otro tipo. Yo pienso que es importante que de la globalidad y del globalismo recuperar la sensación y el sentimiento de ciudadanía global, sentirnos parte de que somos de un todo corresponsables. Y eso es importante preservarlo con fuerza, pero también aprovechar la posibilidad de regresar y revalorizar lo local, lo barrial, como lo dijo María Lucía y también como lo insinuaron las otras ponentes, como una búsqueda de un nuevo equilibrio, pero como digo, sin renunciar a ese sueño de ciudadanía global que me parece que es una herencia inesperada de la globalización. Muchas gracias, Luis Mauricio. Muchas gracias a la audiencia. Quiero nuevamente agradecer el apoyo para que esta charla se pudiera dar a Ingrid, a Rosa, a Paola, a María Lucía, a Luis Mauricio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a mí me parece que creo que ahí hay una idea, fuerza que al menos a mí me queda, digamos, y es cómo podemos nosotros empezar a construir ciudades en donde la inclusión realmente sea un valor fundamental en ese tipo de emprendimiento. Es decir, las nuevas ciudades necesariamente necesitan de inclusión. Yo creo que todas las ponencias de alguna manera están vinculando y visibilizando esa ciudad informal que tenemos en todas las ciudades latinoamericanas, en todas las ciudades del mundo, diría. Entonces, es muy importante para nosotros como gestores urbanos en este momento empezar a asumir esos retos de cómo construir esa ciudad inclusiva. Y creo que este paréntesis es una figura metafórica muy bonita que utilizaron, nos puede ayudar, yo creería que nos puede ayudar para que convirtamos en oportunidad, una oportunidad política, una ventana de oportunidad política para agenciar y dar este paso, digamos. Muchas gracias a todos. Finalmente, me gustaría que encendiéramos la cámara para poder tomar una foto y tener también una memoria histórica de este conversatorio que esperamos podamos seguir animando desde el Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos. Entonces, si les parece, encendemos la cámara un minutico y vamos a tomar una fotografía a todos los participantes. Y con eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias por encender las cámaras. Perfecto, muy bien. Eso, aprovechamos y nos peinamos un momentico. Perfecto, gracias.
Muy bien, ahí vamos. ¿Otra? Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Luego, Gracias por buenas acompañarnos. noches. Chao. Se Sí, cuidan. buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego.